Hoy en Territorio Invisible vamos a ir al Valle del Asieso, que está en las sierras prepirinecas interiores cerca de la población de Biescas. Este valle es muy interesante, se extiende de este a oeste, con lo cual quiere decir que una de sus vertientes, la que está orientada al sur, la vertiente de Solana, es de roca caliza. Y como le dan bastante sol, vamos a tener vegetación mediterránea. En concreto vamos a ver unas plantas muy curiosas que son las sabinas negra o sabina negral. Esta es una de las plantas que mejor aguanta la sequedad. La vamos a tener en esta pared del fondo. Mientras que por el otro lado vamos a tener en la vertiente opuesta, es decir, la que es de Umbría, ahí vamos a ver un bosque, es decir, la selva del Asieso. Vamos a ir todo el tiempo por un pinar de pino silvestre con abetos, y de hecho muchas veces veremos que el abetal es puro. Si os podéis ver en la imagen hay algunos caducifolios, pero nosotros por donde vamos a ir va a ser completamente, que os digo, un bosque de abetos. Y ahí vamos a ver cómo de verdad funciona un bosque y la relación que se crean entre las diferentes plantas, con lo cual acompañarme. Aquí tenemos el secreto porque esta pared de la Solana es más seca que la que da a Umbría, cuando en principio va a llover igual en una ladera que en otra. Y es sencillamente esto, roca caliza. ¿Qué ocurre con la roca caliza? Es una roca muy porosa, eso quiere decir que el agua en cuanto cae rápidamente desaparece de la superficie y encima tampoco se puede empapar. Eso es lo que aprovechan algunas especies como la que tenemos aquí arriba, una sabina negral. Es seguramente el árbol o arbolillo que puede vivir con menos cantidad de agua y se va a contrastar con lo que vamos a ver después. Pero tenemos otra, seguidme y lo veréis. Esto que tengo aquí es un terebinto o cornicabra y junto con, por ejemplo, la carrasquilla que tengo aquí son dos plantas muy mediterráneas. El que encontremos estos arbustos que son de zonas más cálidas y más secas nos está indicando el gran contraste que vamos a encontrar entre la ladera de Solana y la ladera de Umbría que vamos a ver ahora. Seguidme. ¿Os acordáis que os he dicho que el agua que caía sobre la roca caliza desaparecía rápidamente a la superficie? Bueno, pues por el interior de la montaña, de la roca, en algún sitio tiene que ir. Y esa es una de las salidas. En este caso, la surgencia de los patanes. Cuando nosotros vamos andando por un bosque no nos damos cuenta, pero las plantas están en competición, están luchando a ver quién consigue un recurso muy importante, un recurso energético, y es la luz. Para nosotros la luz es abundante, hay luz de sobra y no tenemos ningún problema, pero ellos compiten. Normalmente lo que vamos a ver es que las especies dominantes van a desarrollar un tallo rígido, el tronco, para precisamente poder llegar lo más alto posible a la luz. Pero hay una serie de plantas que no están dispuestas a invertir en un tallo rígido, pero sin embargo quieren llegar a la luz. ¿Cuáles son? Las trepadoras. Y aquí tenemos una. Esta, por ejemplo, esta que he tocado es la petiquera o betiquera, la clemátide. Es una liana. Ella lo que hace es se va enredando poco a poco a los arbustos y a las ramas para llegar a la parte más alta. Y como veremos más adelante, llega a cubrir completamente el árbol. Tenemos alguna otra, la zarza, que los pinchos estos que tiene y que acabo de disfrutar es precisamente para evitar resbalar por las ramas. Y vamos a encontrar otras más, como la hiedra. Veréis como el bosque no es un conjunto solo de árboles y algunas plantitas, sino es una comunidad en la cual unos árboles se van a ayudar a otros, van a intervenir también los hongos y todo va a estar en una dinámica que se va a ir cambiando continuamente según cambian las condiciones. Estamos en el claro del bosque y aquí ¿qué es lo que no hay? Árboles, y que abunda la luz, y con ello fijaros la diversidad de plantas que hay en el suelo. Dentro del bosque no podían porque los árboles interceptan la luz. Aquí al no haber árboles tienen toda la luz para ellas solas y por eso hay tanta cantidad de variedad.
Seguimos. Y hablando de trepadoras, aquí tenemos el otro ejemplo de las tres trepadoras más conocidas y famosas que hay: la clemátide, la zarza y la hiedra. Si os fijáis, estos son los troncos de la hiedra y están cubiertos de raicillas. Estas raicillas permiten a la planta pegarse al tronco o a una roca y trepar. ¿Qué ocurre? Tiene otra forma de crecimiento, que es enredándose, trenzándose alrededor del tronco. A la hiedra le va bien, pero eso puede crear dificultades en el árbol. Va a dificultar que el árbol crezca en anchura y a la larga va a ser un problema y lo va a debilitar. Pero bueno, aquí tenemos otro ejemplo de un recurso de cómo llego a la luz sin tener que desarrollar un tronco rígido, trepando. ¿Os acordáis al principio de día que hablábamos de las trepadoras que llegaban a la bóveda del bosque para conseguir la luz? Pues en algunos casos llegan a ser tan extremos como este. Y el pino que está debajo no le está pasando nada bien. Cuando nosotros vamos por un bosque, creemos que ese bosque es siempre así en el tiempo, pero no, el bosque va cambiando y hay una serie de competencias. Ahora que tenemos aquí un pinar de pino silvestre, pero sin embargo vais a ver que hay un individuo que seguramente va a hacer que con el tiempo cambie la especie dominante, y es el abeto que tenemos al fondo. El abeto va a ser una especie mucho más alta, va a generar sombra, sobre todo si hay más abetos evidentemente, y va a poder desplazar a la vegetación que hay ahora, que sería el pinar de pino silvestre. Si viniésemos dentro de muchos años, pues seguramente veríamos un bosque totalmente diferente. Bueno, pues ya estamos dentro de un abetal, donde los árboles son dominantes, es decir, esa especie de árboles es la dominante, y las copas están lo bastante juntas como para que no dejen pasar prácticamente luz al suelo. Y eso es lo que estamos viendo. Los troncos no tienen ramas porque las han ido perdiendo según las dejan de alimentar al no recibir luz, y el suelo también se nota un déficit de luz solar, de energía. Eso quiere decir que va a haber muy pocas plantas. Si os fijáis, gran parte del suelo está desnudo, solamente está la hojarasca, y luego que las especies que hay son especies de sombra, que son capaces de funcionar con una luminosidad muy pequeñita. Bueno, pues eso es lo que ocurre prácticamente en todos los bosques donde las copas están muy apretadas, pero especialmente se nota bien aquí, en los abetales. Esto que tengo aquí es el protagonista de hoy, un abeto. El abeto es curioso porque lo asociamos con los arbolitos de Navidad, con la nieve y todo eso, pero tiene una característica mucho más interesante, que es el árbol que va a formar bosques que puede crecer con menor luz, al menos cuando es pequeñito. Y como demostración, fijaros dónde está creciendo este. Seguidme. Aquí tenemos este pequeño abetito, fijaros dónde está creciendo y fijaros lo que hay alrededor. Sol directo no va a tener prácticamente nunca, salvo cuando el viento mueve las ramas y puede entrar algún rayito. Va a tener siempre una luz muy suave, y además esto nos lo está reafirmando precisamente el resto de plantas que hay alrededor. Violetas, hiedro, un dafne, que son todo especies capaces de vivir con muy poca luz. Pero entre los árboles, el que menos luz necesita en estas primeras etapas de su vida es el abeto. Bueno, pues este es el suelo del abetal. Tenemos una planta muy tolerante a la sombra, o sea, quiere decir que funciona con muy poca energía del sol, que es la oxalis, y al lado aquí tenemos esto pequeñito. Eso es un abeto. Un pequeño ha salido de la semilla y es pequeñito. Dentro de un tiempo tendrá este aspecto y con más años vendrá a ser así. Pero ahora tenemos un problema. Si bien los abetitos pequeños recién salidos pueden tener suficiente luz como para vivir, de este tamaño va a ser otro problema, porque según se calcula no recibe suficiente luz como para poder crecer. De hecho, fijaros, tenemos en la colección de arbóreo un tronco de abeto incluso más estrecho que este, con 70 anillos de crecimiento. Eso quiere decir que todo ese tiempo ha estado el árbol a la espera. ¿A la espera de qué? Pues precisamente de que falle alguno de estos árboles dominantes y entre la luz.
porque a los árboles dominantes les interesa que haya árboles como estos. Después de todo son sus genes, es su herencia. Y ahora sabemos que aunque no tienen luz suficiente para poder vivir, sí que son alimentados por los árboles dominantes a través de los hongos del suelo. Y así se puede mantener este abeto ayudándose unos a otros, compitiendo también, pero estando siempre a la espera de la oportunidad. Y aquí tenemos otro ejemplo de dos abetos que están muy juntos y tienen injerto radicular. De los dos abetos se juntan en esta parte, luego pueden estar compartiendo savia y hormonas. Y esto que tenemos aquí sería el tocón, lo que queda del tronco de un pino silvestre, sería solamente el duramen, y un poco más adelante volvemos a tener otro injerto. Vemos cómo estos dos árboles están conectados. Pues aquí tenemos una consecuencia del injerto radicular. Aquí en tiempos yo estoy justamente donde estuvo el árbol, estuvo el tronco, y esto sería parte de la raíz que nos lleva hacia otro árbol. Como hay un intercambio de savia a través del injerto, de la unión entre las dos raíces, ¿qué ocurre? Seguramente los árboles o el árbol que sobrevive está utilizando parte del sistema radicular de este, sencillamente porque estaba mejor situado. Entonces puede abandonar parte del suyo y mantener este. Como hay un intercambio de savia y aparte hay un intercambio también de hormonas, este tocón no está muerto del todo, sino que sigue vivo. Y esta madera curvada es precisamente lo que nos está indicando que sigue creciendo. Solamente en anchura porque no tiene yemas, pero tiene el crecimiento secundario. Seguramente veremos otro ejemplo, y si no os pondremos un inserto de unas fotografías donde se aprecian bien tocones huecos pero que están perfectamente vivos porque están conectados con otros árboles, consecuencias de los injertos. Y si tenemos árboles, esos al final caen. No es que mueran de viejo necesariamente, suelen morir por el clima, años muy secos, infecciones de plagas, un día que hace mucho viento, incendios y demás. El caso es que la muerte de los árboles no es ni buena ni mala, va a depender un poco de la proporción que va a haber con los que quedan vivos. Lo que sí que es cierto que un árbol muerto significa una oportunidad para un montón de organismos, tanto los que se van a encargar de degradar la madera, hongos, insectos, un montón de invertebrados, como el espacio vacío que dejan. ¿Os acordáis del claro del bosque lleno de árboles? Pues el origen del claro es la caída de estos árboles. El suelo del bosque nos depara sorpresas. Esto que tengo es un pedo de lobo y vais a saber por qué. ¿Habéis visto? Todo eso que ha salido son esporas, de ahí el nombre de pedo. Seguro que como sois personas observadoras os habéis dado cuenta por el camino que hay unas piedras un poco diferentes que no acaban de encajar aquí. A ver, al principio os he dicho que había roca caliza en una de las vertientes, y la otra son sobre todo de rubios pero también de roca sedimentaria. Bueno, pues esto que tengo yo aquí con estas nervaduras características, esto es granito, y este granito no es propio de este valle, sino que viene de más arriba, del balneario de Panticosa y la zona de Sallent de Gallego. Lo que ocurrió es que este trozo de granito cayó sobre el hielo glaciar y este lo fue desplazando hacia el sur. Al pasar Santa Elena, que era un estrechamiento que había, la acumulación de hielo era tal que llegó a remontar el hielo incluso por los valles laterales como en este. Cuando se deshizo el hielo, ahí se quedó el bloque que transportaba. Incluso hay algunos de tamaño mucho mayor. A que por el camino seguro que os habéis ido fijando como unos muretes como este. Pues es cierto, aquí había una zona de fajas de cultivo. Y de hecho ahora vamos a ver un abetal que crecía sobre ellas. Y otras como este también puede ser por los caminos, lo cual nos está diciendo que en este bosque que parece que van a ser los enanitos pegando saltos, un buen bosque primitivo y demás, pues es una zona que ha estado muchísimo más humanizada, incluso cultivada. ¿Qué ha ocurrido? Al abandonar los cultivos, la naturaleza se ha recuperado, se ha regenerado y volvemos a tener este precioso bosque.
Y ya para finalizar nuestro recorrido llegamos a las fajas de Isabale. Aquí, como su nombre indica, había unas fajas que se utilizaban para cultivar. Fueron abandonadas y el bosque se recuperó y las cubrió. Hace unos 5 o 6 años se hizo una tala, que es el resultado que vemos ahora. Lo más interesante es que de los tocones que había pudimos sacar muestras, entonces vimos que todos tenían un patrón de crecimiento igual, como vais a ver en la imagen que os vamos a insertar. Primero unos anillos muy pequeños y luego muy grandes, y siempre ese cambio en el mismo año, el 82. Preguntamos y resulta que en el 82 habían realizado una tala anterior. ¿Qué nos estaba contando el árbol? Pues que primero no podía crecer porque tenía competencia, y luego al librarse de la tala se libró del dominio de árboles más grandes y obtuvo más luz, con lo cual pudo crecer hasta que lo talaron a ellos. En este caso vemos como que el bosque se ha recuperado bien, vemos por el suelo pinos jóvenes, abetos, está todo cubierto de vegetación. En los tiempos que vamos, que el clima está cambiando y cada vez es más seco y menos húmedo, para los abetos es un problema. Por eso veremos en un futuro qué tal va respondiendo el bosque.